entre, entre todos y todas, así que no quiero hacer más preámbulo, le voy a dejar la palabra a Agostina Cataño, que es la coordinadora del área de género y diversidad sexual de la universidad, para que presente a la profesora disertante que vamos a tener el honor el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias, y esta va a ser una de las tantas actividades que vamos a estar desarrollando. Todas las propuestas y van a ser bien recibidas, así que somos todos oídos y ojos ahora en la virtualidad. Así que bueno, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Agostina Cataño y, como dijo Juan, estoy en el área de género y diversidad sexual. Y en el día de hoy coordinando esta actividad en conjunto con Natalia Gontero, una docente de la universidad a quien voy a presentar ahora, trabajando una temática que es género y sexualidad en estudiantes de la universidad, cómo construir relaciones de igualdad. La jornada del día de hoy va a ser tipo conferencia y Natalia va a dar lugar a que puedan realizarle preguntas sobre el final de la jornada, que está previsto para las 16 horas aproximadamente. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a todas por conectarse y voy a proceder a presentar a Natalia, que es quien nos acompaña hoy. Natalia es licenciada en Comunicación Social y es magíster en Sociología, doctoranda en Estudios de Género y también investigadora en temáticas vinculadas a las violencias de género, jóvenes y educación sexual integral en proyectos radicados en el área FEMGES, tanto en la Universidad Nacional de Córdoba como en la Universidad Siglo XXI. Es profesora de ambas instituciones y es docente en perspectiva de género, y ella fue contenidista en el proyecto de adhesión a la Ley Micaela de la Universidad Siglo XXI también. Y por último es coordinadora de Hablemos de Amor Córdoba, una organización que trabaja en la prevención e investigación de las violencias de género en las relaciones juveniles. Muchas gracias, Nati, te cedo la palabra. Bueno, hola a todos y a todas, buenas tardes. Qué bueno que se pudieron conectar y estar allí del otro lado. Primero, bueno, agradecer a la universidad la organización de esta conferencia, este conversatorio, al área de género y sexualidad, específicamente a AGOS, y al Centro de Sustentabilidad, a Mercedes y a Juan Pablo. Muchas gracias por organizar este encuentro. Como decía AGOS recién, la idea es que en principio yo voy a presentar esta temática, y después en la última parte de la conferencia vamos a habilitar para que ustedes hagan preguntas, se saquen dudas, compartan sus inquietudes y demás. También, bueno, me avisan o avisan allí por el chat cualquier cosa si se llega a no escuchar o hay algo que quieren que repita. Bueno, el tema que hoy nos convoca en esta conferencia es, le pusimos, digamos, como el gran título de Género y Sexualidad en Estudiantes de la Universidad, porque está destinada específicamente a estudiantes de este nivel, de este ámbito. Y la pregunta o lo que nos queremos llevar, digamos, como reflexión o como pensamiento para cada uno y para cada una, es cómo hacer para construir relaciones de igualdad, ¿no? Le vamos a dar un enfoque a esta charla situado en el sentido de que nos encontramos lamentablemente en un contexto de pandemia que lleva a situaciones de aislamiento para preservar la salud. Y en ese sentido, bueno, muchos de los vínculos, de las relaciones, de los modos de establecer grupalidad se han visto modificados y atravesados por, particularmente por la tecnología, como lo estamos viviendo ahora en esta conferencia. Entonces, le vamos a dar un enfoque acerca de cómo se han modificado, cómo se están viviendo estas temáticas en función de este contexto pandémico. En primer lugar, me gustaría plantearles a ustedes desde dónde partimos para hablar del género y la sexualidad en la universidad, ¿no?
Principalmente quiero plantearles que partimos de una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 26.150 que tiene nuestro país, que ahora en octubre va a cumplir 15 años de su sanción, ¿no? Y este marco normativo nos habilita o nos da derechos a las personas a recibir ESI en todos los establecimientos educativos de todos los niveles educativos, ¿no? Empezando desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, ¿no? Probablemente en la universidad mucho no se lo considera o no se lo trabaja, pero la ley establece que en la universidad también tenemos el derecho a recibir educación sexual integral. ¿Qué entendemos por ESI? ¿Y qué quiere decir que sea integral? Que es una educación que no solamente se centra en los aspectos biológicos de las personas, sino que nos considera en nuestros aspectos integrales, ¿no? Biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Pero además de ser una ley que nos da el marco para hablar de estas cuestiones de género y sexualidad y que nos otorga derechos, también la ESI se constituye en un movimiento pedagógico con la potencialidad para cambiar y modificar estructuras sociales y culturales que generan desigualdad en las relaciones entre las personas. Entonces, más allá de que es una ley, hay muchas personas, muchas docentes sobre todo, muchos grupos organizados y activismos que lo han tomado como una bandera, ¿no? Hay todo un reclamo acerca de queremos más ESI para prevenir los femicidios, para prevenir las violencias de género, se pide más educación sexual integral, ¿no? Entonces, algo que me parece interesante plantear es que a veces cuando hay escaladas de femicidios o muchas situaciones de violencia de género en los que se traslucen o que se ven en los medios de comunicación, hay ciertos sectores sociales que lo abordan como desde una cuestión de seguridad, de pedir más mano dura, de pedir más penas, más encarcelamiento. La postura que yo quiero plantear acá es que la ESI es una política de vida, ¿no? Que sería todo lo contrario a esos otros reclamos más de índole securitario. La idea es pensar a la ESI como una política de vida que ayuda a prevenir las violencias de género, ¿no? Algunos de los ejes que propone la ESI es reconocer la perspectiva de género, el respeto a la diversidad sexual y de género, el valorar la afectividad de las personas, el ejercer de los derechos y el cuidar el cuerpo y la salud. Obviamente, cada uno de estos ejes adecuado a las vivencias y a la edad de las personas a las cuales estamos educando, con las cuales estamos conversando. Particularmente, entonces, otra de las cuestiones que nos habilita a hablar la ESI, como decía, es el género y la sexualidad, que serían como dos grandes conceptos que lo que quisiera ahora yo plantearles a ustedes son como algunas conceptualizaciones o definiciones acerca de qué entendemos por género y qué entendemos por sexualidad, para que después, a través de algunas escenas que yo les voy a plantear, los pongamos en práctica a estos conceptos. Es decir, veamos si efectivamente nos sirven, cuánto nos ayuda, digamos, a reflexionar. El primer, entonces, concepto que me gustaría conversar es el de género, ¿no? Entendemos por género a la construcción cultural que realiza nuestra sociedad a partir de un dato biológico, entre comillas, que sería el sexo, ¿no? Serían aquellas ideas,
guiones o roles, comportamientos esperados, que la sociedad y la cultura adjudica en función del sexo biológico. A partir de esto, nuestra sociedad, nuestra cultura, construye a través de los distintos agentes de socialización, desde la escuela, la universidad, los medios de comunicación, la industria cultural, estereotipos del ser varón y del ser mujer, que asocia determinados roles, profesiones, formas de ser y rasgos en función de los géneros. En esos estereotipos y en esas relaciones que establecemos los distintos géneros, se constituye un valor desigual, que implica que hay desventajas y discriminaciones para algunas personas y espacios de privilegio para otras personas, ¿no? En nuestra sociedad, claramente las situaciones de desigualdad están ocupadas por las mujeres o por aquellas personas que se identifican en identidades de género no heteronormadas, ¿no? Que se salen de la heteronorma o que se salen de estos estereotipos de lo masculino. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad no todas las personas responden a estos modelos de lo masculino o lo femenino, entonces hay diversidad de identidades de género, además de mujeres y de varones, hay mujeres trans, varones trans, personas no binarias, personas que no se sienten identificadas con ningún género. Entonces, la idea es que las formas de ser, de vivir la identidad de género y de sentir son múltiples, ¿no? Muy ligado entonces a esta idea que tenemos sobre el género, que yo les estoy presentando aquí, nos preguntamos qué es la sexualidad o cómo la entendemos desde una perspectiva de ESI. La sexualidad no se remite únicamente a los aspectos biológicos de las personas, a los aspectos hormonales, a ciertas características externas, fenotípicas, sino que la sexualidad tiene que ver con sensaciones, sentimientos, afectos y distintas maneras y modos de vincularnos que tenemos las personas, ¿no? Y cada sociedad, cada cultura define como práctica afectiva, erótica y sexual. Es una construcción social la sexualidad, que puede abarcar el sexo, las identidades y roles de géneros, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Muchas veces en nuestra sociedad tiende a simplificar y a pensar que la sexualidad está asociada a el momento del encuentro sexual entre un hombre y una mujer en donde existe una penetración. Esa sería, digamos, una visión muy acotada o reducida de lo que es la sexualidad, ¿no? No se reduce el encuentro de dos personas, sino que tiene que ver con todo esto que les digo, ¿no? Con sensaciones, con distintas prácticas eróticas, con distintos roles, con aspectos de nuestra intimidad. Y la sexualidad, las personas las vivimos y las expresamos a través de pensamientos, de fantasías y de las relaciones que tenemos con otras personas. ¿Bien? Entonces, estas dos cuestiones me parecen como fundamentales de pensar o de presentar antes de adentrarnos en el tema que hoy nos convoca. Que tiene que ver con las relaciones que establecemos y con las relaciones y los modos de mostrarnos que tenemos en las redes sociales o los espacios virtuales. Aquí yo les planteo algunas escenas para pensar el género y la sexualidad, y la idea es que cada uno individualmente vaya como contestando si estas situaciones las vivieron siempre, nunca las vivieron muchas veces o pocas veces. ¿Bien? Y a partir de ahí también
podemos ir conversando acerca de cómo estas escenas están atravesadas por estas concepciones de género y concepciones de sexualidad. Una escena para pensar, o la primera escena, dice así: di las contraseñas de mis redes y del celu a mi pareja, total, no tenía nada que esconder. Bueno, cada uno vaya pensando si esto le ha pasado siempre, nunca le pasó muchas veces o le pasó pocas veces. La segunda escena dice: hice cualquier cosa por amor, incluso no ir a la universidad, no rendir, dejar de juntarme con amigos o amigas. La tercera situación dice: mis contactos de Instagram son o fueron motivo constante de peleas con mi pareja. La cuarta escena: dejé de vestirme como me gusta para que no me digan cosas. Me tocaron alguna parte del cuerpo sin mi consentimiento en un boliche, la calle, el colectivo. Me dijeron machona, puto, puta, pareces una mina, sos rarita. Dejé de salir a un bar o boliche porque sentía que mi cuerpo, ropa no encajaba. ¿Bien? Cada uno piense si ha vivido alguna de estas situaciones, o si nunca le ha pasado, o si le ha pasado algunas veces. A mí algunas de estas situaciones me han pasado, ¿no? Y son situaciones que constantemente me hacen reflexionar acerca de estos órdenes que me constituyen como persona, ¿no? Si estuviéramos presencialmente, quizás las podríamos ir comentando, pero bueno, como estamos viviendo en esta virtualidad, quizás al final las podemos ir reflexionando sobre estas escenas que les acabo de compartir. Una cuestión que es importante para pensar en este ámbito de virtualidad y en este escenario de pandemia, es que muchas de nuestras relaciones, de nuestros vínculos o de nuestro modo de expresar la identidad se da en el marco de las distintas redes sociales. Y entonces, algo fundamental para preguntarnos es qué pasa con en las redes sociales con nuestros cuerpos, ¿no? ¿Cómo nos miramos? ¿Cómo nos miran? ¿Qué estereotipos de belleza son los más visibles en esos espacios virtuales? ¿Qué mandatos de género tenemos que cumplir las personas para no ser descalificadas? ¿Aparecen maltratos o insultos hacia nuestros cuerpos y las formas de expresar el afecto o deseo? Es decir, ¿todos los cuerpos pueden ser mostrados en el espacio de lo virtual a través de fotografías? ¿O hay algunos cuerpos que tienen más legitimidad que otros? Todas las maneras de expresar nuestro afecto, nuestra sexualidad o nuestro deseo son aceptadas socialmente, o muchas veces como hay un miedo a el que dirán o se reciben comentarios negativos o descalificaciones, dejamos de mostrar ciertas cosas por el temor ante qué puede pasar. ¿Podemos compartir con libertad nuestras preferencias estéticas y sexuales en esos espacios virtuales? Bien, como verán, son todas preguntas que nos hacemos. ¿Qué pasa en esos espacios, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se califica como más positivo? ¿Qué cosa no se puede mostrar? Y esto de lo que mostramos en las redes está como muy ligado a el otro tema que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con cómo se dan en las redes y en el ámbito de lo virtual las relaciones de pareja, las relaciones afectivas, las relaciones sexuales. No sé si recuerdan que con el inicio de la pandemia, allá en abril del 2020, el Ministerio de Salud, el
el ex ministro ahora, Quinés, recomendaba las relaciones sexuales virtuales como una de las formas de protección ante el COVID. ¿Bien? Imagínense que sea una recomendación del Ministerio de Salud, nos habla acerca de, bueno, mucho acerca de cómo se están viviendo las relaciones afectivas y sexuales hoy en día. Y los datos duros muestran que los vínculos virtuales crecieron con la pandemia y a la vez que crecieron estos vínculos en el espacio de lo virtual, también aumentaron las consultas a la línea 144, que es la línea nacional para recibir asesoramiento en cuestiones de violencia de género. Y también uno de los únicos delitos que no ha bajado en lo que llevamos de pandemia es la violencia de género. ¿Bien? De hecho, bueno, en muchas situaciones se ha incrementado porque el hecho de estar encerrado con la pareja agresora ha generado, bueno, muchas más situaciones de conflictividad. ¿Bien? Esto los demuestran los datos del Ministerio de la Mujer a nivel de nación y de aquí en Córdoba del Ministerio de la Mujer. Acá, en esta presentación, que no sé si se alcanza a leer bien, yo les traje algunos recortes de capturas reales de WhatsApp de una investigación que realizó una agrupación que se llama Activismo Feminista Digital, que se dedicó a estudiar lo que es la violencia digital, especialmente, no en todas las redes, sino especialmente en WhatsApp. Y vamos a leer algunas de estas expresiones que tenemos allí en la pantalla para que las vayamos pensando y las podamos analizar. Por ejemplo, una dice: lindas fotos de gato te sacas desde que me cortaste, puta. Siempre te vestiste así para salir con las trolas de tus amigas. ¿Cómo no lo vi? Sos tóxica. ¿Bien? Luego tenemos las llamadas perdidas, como 10 llamadas perdidas a las 3, a las 3:15, 3:19, 3:20 y así hasta las 4:13 de la mañana. ¿Bien? Otras expresiones dice: ¿dónde estás? Vos no estás con tu familia, mándame tu ubicación si no tenés nada que ocultar. Otra conversación dice: toda la noche conectada. Sí, estoy estudiando. Aburrida. No sé, tendría que ver ese celular a ver si es cierto. ¿Bien? Así podemos encontrar, bueno, varias de estas situaciones de violencia digital. Por ejemplo, me odias porque te llenaron la cabeza tus amigas, pero sabes que nadie te va a amar como yo, te estás equivocando y vas a terminar sola. Algunas de estas frases incluso, no sé ustedes, pero podría como causarnos gracia por decir, bueno, qué persona ridícula, pero atrás de estas frases hay agresiones, hay insultos, hay descalificaciones, hay modos de entender las relaciones, es decir, quienes los escriben están dando cuenta de aprendizajes de género y aprendizajes de sexualidad, ¿no? Y nos hablan entonces de un orden de género que es desigual y que es jerárquico para ciertas personas y para ciertos grupos. Entonces, lo que nos preguntamos a partir de estas capturas de pantalla es qué relación hay entre estas situaciones, o sea, entre los que reflejan estas capturas de pantalla y los modos de amar aprendidos en nuestra cultura. Por un lado, hay muchas de estas expresiones que leímos que están vinculados a un modo de amar patriarcal y capitalista, ¿no? Esta idea de que es mía, me pertenece, ¿no?
pensar el amor o la persona como alguien de mi propiedad, es mi posesión, ¿no? Así como tengo un celular, puedo tener un novio o una novia. También estos comentarios están atravesados por un sistema heteropatriarcal, ¿no? que se construye a partir de los binarismos y de la heterosexualidad obligatoria, en donde se presenta a la mujer como indefensa y al varón como salvador. Además, y por una influencia de nuestra cultura judeocristiana y de la religión, muy fuertemente de las instituciones religiosas, estamos atravesados por una cultura del sufrimiento y las dificultades que encontramos en una relación o en un vínculo pareciera ser que son pruebas que se nos imponen para amar mejor, porque lo que se va a obtener al final de ese recorrido o al final de esa carrera va a ser algo que vale la pena, ¿no? Como lo que se ve en las películas clásicas de Hollywood, ¿no? La idea también de el amor como un objeto y que es algo que se adquiere y que dura que es de una vez y para siempre, ¿no? Que va a ser toda la vida así, ¿no? Esto también lo podemos ver en estos comentarios de aquí, de esta filmina, ¿no? Dice, tengo un puñal clavado en mi pecho, me retuerzo del dolor que tengo, nunca sentí algo así. A mí, me hiciste mal, ¿qué te hice yo? Te quiero, daba todo por vos, planes. Bueno, la conversación sigue. En algún punto, quizás si uno lo ve así como medio desde afuera y no está en esa relación, le puede parecer, bueno, qué exagerado, qué chistoso. Pero la persona que escribió eso está sintiendo eso y está atravesado por estas cuestiones que le decía. No soporta que la relación se haya terminado, no soporta que la pareja se haya alejado, que haya tomado otra opción, que esté con otra persona, porque tiene la idea de que el amor es para siempre, de todo lo que dio por la otra persona. ¿Bien? Otra cuestión u otro, digamos, otro mensaje de WhatsApp quizás más grave es este que dice, me bloqueaste de todos lados, enferma. Sé que estás en tu casa, estoy abajo. Abrime porque está el auto, así sé que estás acá, abrime. Esa conversación sigue y ella le dice, hace un año que terminamos, andate porque voy a llamar a la policía, ¿no? Ahí vemos en ese comentario cómo la violencia digital ya puede transformarse en una violencia física, porque él no solamente la está agrediendo a través del WhatsApp, sino que está diciendo que está abajo, digamos, le está acosando, y probablemente se pueda transformar en otro tipo de situación violenta, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces en esto de la virtualidad y de los mensajes de WhatsApp o de otras redes sociales? Particularmente ahora nos estamos focalizando en WhatsApp, que muchas veces es difícil interpretar el acoso como tal, ¿no? Porque se puede camuflar bajo la idea de, bueno, tuvo un arranque de nervios y entonces escribió lo primero que le venía o que le salía a la cabeza, ¿no? Muchas veces es difícil interpretarlo como una violencia que es significativa y que tiene y que es tan nociva como la violencia física o como otro tipo de violencias. Y en este marco también de conectividad constante, 24 horas, 7 días de la semana, eso muchas veces facilita un control absoluto y continuo de la totalidad de la otra persona sin la necesidad de tener que estar físicamente presente, ¿no? Esto de ver el último horario en el cual te conectaste, si estás en línea, si vas a algún lugar, bueno, sí o sea, si salís de tu casa, sí o sí tenés que pedir la contraseña del Wi-Fi o conectarte a tus datos para dar cuenta de que estás online, ¿bien? Entonces, en relación a esto nos preguntamos
si existe la violencia digital, ¿no? Así como existe distintos tipos de violencia, la física, la psicológica, la simbólica, la económica. Nos preguntamos si existe, y la pregunta ya desde el vamos es que sí, ¿no? Porque en la actualidad, y más ahora en este contexto de pandemia, hay distintos sociólogos y sociólogas que dicen que no hay diferencia entre el online y el offline, sino que forman parte de un todo, ¿no? Y lo que sucede cuando estamos conectadas en el online, también repercute en el offline, ¿no? Y entonces se habla de on-life, ¿no? Este concepto nos habla de que no podemos decir, bueno, una cosa es lo que sucede en mi celular y otra cosa es lo que sucede físicamente. Estos serían como especies de prótesis que tenemos y de las cuales ya casi no hay diferencia entre lo que sucede acá virtualmente y lo que sucede en la vida física, podríamos decir. Entonces, lo que dicen las especialistas es que no hay que subestimar la violencia digital porque puede acarrear un aumento de agresión y de violencia adoptando otras modalidades. Es decir, puede pasar a ser una violencia física, puede pasar a ser una violencia económica. No hay que considerarla como algo menos significativo, como algo menos importante. ¿Bien? Y en algunas situaciones ya quizás más extremas, podríamos decir que la violencia digital implica exigir contraseñas, implica que se le pida a la otra persona que elimine contactos, solicitar la geolocalización, como veíamos recién en esa captura de WhatsApp, instalar malware para dominar los dispositivos de la pareja. Hubo, bueno, no sé si es malware lo que instaló, pero hubo un caso de un abogado muy famoso en la Argentina que le instaló a su pareja, una modelo, un chip, y la instalación de ese chip implicaba una geolocalización de ella con la supuesta justificación de que como él es un abogado mediático y muy famoso, podía correr peligro la vida de ella, ¿no? Para pensar puntitos suspensivos. Otra situación también muy común hoy en día es difundir material íntimo de la otra persona sin el consentimiento. La usurpación de la identidad también es algo muy común, ¿no? Crear cuentas falsas de la otra persona o crearse el propio acosador una cuenta falsa para que la persona acosada lo acepte. Bien, hay cada vez más toda una serie de situaciones que pueden ser encuadradas como situaciones de violencia de género digital, ¿no? Que no solamente controlan y limitan nuestra vida virtual, sino que tienen también efectos destructivos, nocivos y perjudiciales fuera de ella, ¿no? Esta violencia digital va desde cuestiones como más sencillas o comentarios quizás supuestamente inocentes, hasta otros más graves, como estos que les decía, ¿no? Instalar un software para controlar a la otra persona, extorsionarla a partir de la difusión de material íntimo. ¿Bien? Hay como todo un continuum que muchas veces puede ir increyendo hasta llevar a situaciones de violencia mucho más graves, ¿no? ¿Qué lectura también podemos hacer de estas situaciones o de estos vínculos atravesados por la tecnología desde la perspectiva del género? En relación a lo que es el control de dispositivos tecnológicos, hay investigaciones que han demostrado que la forma de
interpretar el control de, por ejemplo, de los celulares o de las redes sociales, es diferente en función de los géneros, ¿no? O sea, si bien las investigaciones demuestran que tanto mujeres, varones, controlan por igual medida los dispositivos tecnológicos, muchas veces la forma de interpretar ese control es diferenciada en función del género. Los varones lo consideran más invasivo que las mujeres, quienes lo aceptan, lo naturalizan y lo justifican desde las ideas del amor romántico o desde la ideología romántica, ¿no? Bueno, le doy mi contraseña porque él me quiere y me cuida, no pongo fotos con otras personas que no sea él, porque bueno, él es tan celoso y eso está bueno, y él me quiere me quiere, digamos, que sea única. Entonces, los varones lo consideran invasivo, más invasivo que las mujeres, y las mujeres lo justifican desde la ideología romántica, ¿no? Entonces vemos que en función del género hay diferencias en cuanto a la percepción de los límites, ¿no? Muchas veces las mujeres se exponen a un mayor riesgo de confundir comportamientos de control con síntomas de amor, y los varones pareciera ser que desde pequeños, a través de su socialización temprana, aprenden a autoproteger su vida íntima de una manera como más adecuada, para que la otra persona no lo controle o no se meta. Entonces allí vemos cómo en los aprendizajes amorosos, en la socialización amorosa, continúan existiendo estos aprendizajes diferenciados que llevan a que el control sea interpretado de manera diferente en función de si sos varón, si sos mujer. ¿Bien? Entonces, podemos decir que si bien se ha avanzado mucho en las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, persisten todavía desigualdades y guiones de género tradicionales. Con guiones de género hacemos referencia a estos roles de género tradicionales que implican, digamos, al varón como activo, a la mujer como pasiva, al hombre en el ámbito de lo público, la mujer de lo privado. Estos guiones de género tradicionales continúan atravesando las subjetividades juveniles, es decir, la identidad, el modo de ser de los jóvenes, de los y las jóvenes, y se manifiestan en distintas ideas, en distintas representaciones y en distintas prácticas, ¿no? Como veíamos recién en estas conversaciones de pareja de WhatsApp. Y estos guiones de género tradicionales continúan legitimando posiciones de dominio, es decir, justifican o consideran que sea apropiado que, por ejemplo, no sé, el varón cuide a la mujer. Y como el varón es el que tiene que cuidar, está bien que ejerza el control en el celular. ¿Bien? Además, otro dato interesante para pensar es que si este tipo de relaciones de pareja se dan en los ámbitos educativos, sea escuelas secundarias o sea universidad, muchas de nuestras instituciones están atravesadas por un tipo de violencia que Rita Segato dice es una violencia moral que permea las relaciones y las prácticas de las personas, y esta violencia moral, lo significativo, es que es difícil de detectarse porque está arraigada en valores morales, es decir, en lo que se debe, no se debe hacer en función, por ejemplo, de las ideas de familia, las ideas religiosas, y eso hace o dificulta que ciertas acciones se nombren o se consideren violentas, ¿no? Entonces, muchas veces estas relaciones de pareja que se dan en el ámbito de lo educativo es invisibilizada
o es naturalizada en los espacios de sociabilidad escolar o de sociabilidad universitaria, ¿no? Es difícil nombrarlas como, como violentas, ¿ok? Bien, estos guiones de género tradicionales, estos roles de género tradicionales que continúan en las subjetividades juveniles, dificultan que ciertas situaciones sean reconocidas como coercitivas, es decir, como violentas, ¿no? Estos guiones señalan que las mujeres tienen que tener un papel pasivo, por ejemplo, en el ámbito de los encuentros sexuales o de los encuentros eróticos, ¿no? Que la mujer tiene que ser pasiva y presentar resistencias ante los avances masculinos, ¿no? Y que los varones tienen que ejecutar o ejercer esa insistencia. Esos papeles de género, esos guiones de género, fíjense que son heteronormados, porque siempre están suponiendo un varón y una mujer, y le están adjudicando roles rígidos y actividades estereotipadas, ¿no? El hombre con la iniciativa y con una disponibilidad sexual permanente, y una mujer como resistente y que puede llevar a su culpabilización, ¿no? ¿Qué sucede con estos guiones de género tradicionales? Que muchas veces los varones pueden no interpretar ciertas prácticas como coerciones, porque aprendieron en su socialización de género, en su construcción de masculinidad, que está bien insistir, ¿no? ¿Vieron esa captura de pantalla que decía 15 llamadas perdidas desde las 3 hasta las 4:30 de la mañana? Ese varón tiene internalizado que eso está bien, ¿no? Porque él aprendió en la construcción de su masculinidad que está buena la insistencia. Entonces él no lo entiende y no lo decodifica como una coerción, ¿no? Aunque eso sí sea vivido como violento o como coercitivo por parte de sus compañeras, ¿no? Entonces, para los varones son confusos esos límites entre ese juego de insistencia, entre comillas, y la coerción. ¿Bien? Y por otra parte, en estos guiones de género tradicionales, muchas veces las mujeres tienden a normalizar y a justificar el control en la pareja, ¿no? Y se hacen cargo o se culpabilizan de determinadas situaciones que tengan lugar en la relación, como de ciertos errores, ¿no? No porque yo hice, porque fue mi culpa, porque yo tendría que haber hecho tal otra cosa, porque no di todo lo que era necesario, ¿no? Entonces, esa falta de libertad y esa culpabilización también es aprendida en la socialización femenina. ¿Bien? No sé cómo vamos con la hora, porque tenemos contados nuestros minutos en la sala, pero bien, como para ir entonces quizás cerrando un poco más y ahora habilitar el espacio para las preguntas, ¿qué cosas debemos tener en cuenta institucionalmente? Es decir, si formamos parte de una institución, ya sea como docentes, ya sea como distintas áreas que pueden ejecutar proyectos o tomar decisiones, o incluso si somos alumnos, alumnas de esa institución. Una de las cuestiones es implementar transversalmente la ESI. ¿Qué quiere decir eso? Que la ESI, la educación sexual integral, no solamente le corresponde a, por ejemplo, una materia o un área curricular, sino que tiene que ser algo que atraviese toda la institución educativa, ¿no? Por otro lado, generar canales institucionales que faciliten esos espacios de escucha, que va vinculado con la siguiente recomendación, que es construir o revisar, en el caso de que existan, los protocolos de acción o los acuerdos de convivencia
desde una perspectiva de género y en el marco de la ESI, ¿no? Esos protocolos o esos acuerdos de convivencia tienen una mirada del género y la sexualidad, lo están abordando desde la ESI. Por otra parte, también es importante considerar que debemos considerar las situaciones en su particularidad, es decir, por eso hablamos de un trabajo caso por caso, ¿no? Un trabajo artesanal y personalizado al momento de trabajar con las subjetividades, es decir, en el caso de que surgieran situaciones de violencia, no podemos aplicar en todos los momentos y con todas las personas la misma receta, ¿no? Y también, por último, brindar herramientas que permitan reflexionar sobre el género, la sexualidad, los guiones de género, las desigualdades, las violencias, ¿no? Cuando hablamos de brindar herramientas, por ejemplo, hablamos de generar distintas instancias como estas, de capacitación, de formación, de sensibilización, crear productos comunicacionales que ayuden, que faciliten a la reflexión de las personas que integran la institución. Esas serían como algunas recomendaciones a nivel institucional, y a nivel personal, ¿se acuerdan que nuestra charla tenía una parte que era, bueno, género y sexualidad en la universidad, cómo construir relaciones igualitarias, ¿no? Que es como una gran pregunta que está buena para trabajarla juntos. ¿Qué hacer en el caso de que nos damos cuenta o percibimos que hay una situación de violencia de género? Las recomendaciones son la escucha activa y cuidadosa, poder brindarle a la persona información básica, no juzgar, generar empatía con la otra persona, no decirle, no, es tu culpa porque yo te dije que esa persona no era para vos, porque ¿por qué saliste? ¿Por qué te juntaste? La idea es como, bueno, no juzgar a la otra persona, sino poder generar un vínculo de empatía, no reclamar ni criticarla. Algo muy importante es no decidir o actuar por la persona. Es decir, no, yo voy a denunciar esto. Bueno, si la persona no está todavía preparada subjetivamente para, no sé, para realizar una denuncia o para poder terminar esa relación, uno no tiene que actuar por la otra persona porque eso no va a llevar, digamos, a buen puerto, y en ese sentido hay que respetar las decisiones que tiene la otra persona sobre la situación y sobre la relación. Hay que mantener la calma y la serenidad y nunca proponer ni apoyar la venganza o una respuesta también desde la violencia, ¿no? Entonces, el acompañamiento es un acompañamiento que no es fácil, que es difícil porque implica que muchas veces la persona que atraviesa esa situación de violencia va a tener como distintas idas y vueltas, pero bueno, lo importante es que si se decide acompañar, está estando ahí siguiendo estas pautas básicas, ¿no? Por último, siempre que bueno, uno conversa estos temas, hay que darle información sobre las líneas básicas de comunicación y ayuda. Allí ustedes pueden leer la línea 144, que es a nivel nacional, y en función de ahora de este contexto de pandemia, se habilitaron líneas de WhatsApp, porque hay veces, si se vive con la persona violenta, no existe la posibilidad de hacer una llamada telefónica, pero sí se puede, está demostrado que sí se puede mandar un WhatsApp. Y bueno, estas líneas funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Y eso sería, digamos, en cuanto a líneas que pueden brindarnos, no solamente para hacer, para brindar información, sino que nos pueden orientar acerca de qué cosas hacer y nos pueden contener en el caso de que estemos atravesando una situación de violencia. Algo que me quedó a mí como muy, muy grabado
en febrero hubo un femicidio de una chica muy jovencita, de 18 años o 19, en Buenos Aires, Úrsula Bahillo, que había terminado una relación con un personal de las fuerzas de seguridad, y ella había realizado 18 denuncias, pero ella nunca había llamado a la línea 144, nunca había recibido esta contención o este asesoramiento. O sea, hubo algo que falló allí y que terminó en en esa situación del asesinato de ella. Entonces, por eso, digamos, es fundamental, bueno, no solamente darlo a conocer, sino que se sepa cuál es su función. Bien, entonces con esto terminaríamos este conversatorio. Me gustaría ahora que abramos el espacio para preguntas. Allí les dejo mi mail personal, que es nataliagontero@gmail.com. Si alguien tiene alguna duda, consulta o inquietud, me puede escribir allí a ese mail. ¿Bien? Si quieren ahora, no sé, hago si hay algunas preguntas, algunas inquietudes y podamos, no sé, conversar. Nati, recabadas durante la charla no, así que damos el espacio ahora para que si alguien quiere hacer algún comentario o incorporar alguna pregunta pueda hacerlo. Yo me quedaba un poco con esto, algo de lo que planteabas en algún momento de la conferencia, que era esto de poder pensar en el rol que tiene el varón de cuidador también, ¿no? Desde tan pequeño, recordando como situaciones que he vivido también desde que soy muy chica, eh, con esto de que el varón es felicitado cuando cuida a su amiga, cuando cuida a su hermana, y que nunca se dice muy bien bajo qué condiciones se realiza ese cuidado. Todo es cuidado. Entonces, ¿cómo da la posibilidad de eso poder pensar también que esto que hizo este abogado famoso fue cuidado? Para mucha gente seguramente fue cuidado, realmente lo fue. Fue una forma de cuidar a su pareja. Y así con tantas cosas que suceden, ¿no? Cómo estas condiciones nunca puestas sobre qué es cuidar en realidad, dejan y habilitan todos estos grises bueno, que generan relaciones violentas. Sí. Sí. No, yo hay hay como un eco acá. Una consulta con en torno de la construcción de las masculinidades, ¿no? Yo creo que eso es un tema a trabajar, sobre todo en los varones, por el tema de eso, ¿no? Que también es todo también en ese sentido, el patriarcado en los varones también víctimas en ese sentido de la reproducción de ese mismo sistema que, que al sostener esa masculinidad, ¿no? Esa masculinidad de la fuerza, esa masculinidad del someter al otro, esa masculinidad de la virilidad y tantas cosas, también hay la posibilidad de construir otras masculinidades sanas, desde otros vínculos, ¿no? Que me parece como muy, muy bueno, porque cuestiones acá no es de hombres contra mujeres, sino de un sistema que regula y se perpetúa entre los géneros, ¿no? Donde eso genera un desequilibrio y es donde nosotros apuntamos a que eso se iguale, ¿no? Como vos decías, de los vínculos igualitarios. Entonces, en ese sentido, todo lo que queda por fuera de esa masculinidad hegemónica, si se quiere, la heteronorma y demás, empieza a generar lo que no entra por ahí, o discriminación o violencia lisa y llana. Entonces, nada, el empezar a repreguntarnos y a construir las masculinidades desde otra perspectiva, me parece que es un trabajo a realizar sobre, bueno, todos los varones en general y las nuevas generaciones, para que eso no se siga perpetuando y generar esos vínculos
donde bueno, eso se traslada, como decías, a todas las esferas, ¿no? En lo laboral y demás, porque ese privilegio y ese modo de representarse, la masculinidad, hace que otros géneros estén en desventaja en todos los ámbitos. Entonces me parece que el empezar a representarse y salirse de esos estereotipos, de esos sesgos, me parece que es una tarea eh, mm, muy grande. A veces a las masculinidades en general nos toca, en mi caso, digamos, por la orientación sexual, me tocó salirme de esa masculinidad hegemónica eh, y chocarme contra esas masculinidades que sí yo no encajaba ni por el fútbol ni por nada. Entonces, el transcurrido, a veces uno lo construye desde la sanación, pero está bueno de quien está en ese lugar de privilegio empezar a preguntarse de qué otras maneras de construir está muy bueno, y hay un trabajo muy grande por hacer ahí, porque no es solo que, pues si no caemos en la victimización y la cuestión de que la mujer es súper poderosa en el sentido que ella tiene que salir de ahí, ella tiene que construir esto. No, la masculinidad tiene que hacer lo propio en conjunto con generar esos vínculos igualitarios para que entre todos hagamos una sociedad más digna de ser vivida y más armónica, ¿no? Eso era como lo que me queda de las masculinidades. Sí, tal cual. Digamos, la idea, digamos, con la que yo estaba pensando la charla es, bueno, si tenemos que cambiar este orden tan desigual y tan injusto y tan discriminatorio, no vamos a culpabilizar, no vamos a pedir penas más fuertes, no vamos a verlo desde una lógica, ¿no?, de securitaria, ¿no?, del punitivismo, sino que lo tenemos que pensar como a la ESI como una política de vida, eh, y, y trabajar la ESI en los distintos espacios, entre otras cosas implica esto que decís vos, Juan Pablo, ¿no? Porque quizás, no sé, si tenemos la mala suerte que nos toque una familia muy estereotipada, muy cerrada, y nos transmite estos mandatos de género, quizás tenemos la posibilidad de poder compartir o poder reflexionar o poder deconstruirnos en otros espacios de socialización que no son nuestra familia y que es la escuela o que es la universidad en este caso. Y en esos espacios preguntarnos por cosas como tan obvias, como esto que decía recién Nagos. Bueno, cuando hablamos del cuidado, ¿es lo mismo lo que entendemos por cuidado para el varón que para cuidado cuando estamos hablando de las mujeres? ¿Qué implica el cuidado y qué cosas hay atrás de eso? Eh, entonces, si bien me parece que el tema es tan fuerte, que la sociedad, hay un reclamo muy fuerte de la sociedad, de los activismos, de personas que salen a la calle y que dicen, bueno, esto no lo queremos más. Evidentemente el tema está en la agenda, pero bueno, también tenemos una ley, esta ley de ESI como otras leyes, que bueno, que nos dan como el marco para decir, bueno, existe esta ley que me garantiza estos derechos, yo quiero que hablemos de esto en mi escuela. En mi universidad tenemos que hablar de estas temáticas porque está en la ley. Y si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con una ley, con un derecho que nos da el Estado. Eh, Eso, digamos, es algo que me parece como muy importante, pensar que la violencia no se combate con, digamos, como con más punitivismo, sino que la violencia se combate con educación y con políticas de vida. No sé si alguien quiere comentar algo, por ahí algún concepto que le gustaría como profundizar, o en relación, por ejemplo, a estas escenas que veíamos
cuando empezamos la charla, si nos han pasado, qué lecturas podemos hacer de ellas. Cuéntense algo. Hola, Hola. ¿me escuchan? Soy Natalia. ¿Se me escucha? Yo Sí, se no. escucha. Hola, buenas tardes. Yo me pregunto, soy estudiante de abogacía de la Universidad Siglo XXI. Tuve una sola materia que se llamaba Estudios de Género para la formación profesional. Y voy por el tercer año de cursado y me pregunto si, bueno, si la universidad tiene la perspectiva o en su plan de estudios hacia adelante, eh, otra propuesta que tenga que ver con género, ya que, bueno, tenemos varias leyes que, bueno, que tienen que ver con género, desde la de concepción, la de igualdad de género, la ley Micaela, que ha sido promovida hace muy poco, y bueno, varias leyes más. Entonces, sí que se habla de, ¿no? de igualdad y se habla de equidad, pero en la práctica y en la justicia también podemos observar que hay muchísimas falencias. Todavía muy poca gente de la Administración de Justicia se han preparado, se están capacitando por ley Micaela. Cuando vamos a presentar casos a alguna comisaría, todavía la policía cuestiona las denuncias. Entonces, sí que se ha hecho un montón, se ha avanzado mucho, se ha evolucionado mucho, pero creo que socialmente nos falta cuestionarnos y nos falta interpelarnos respecto de las relaciones de desigualdad que nos acompañan en nuestra sociedad. Respecto de la enseñanza, por ejemplo, en las secundarias, yo le puedo preguntar, ¿qué observa usted respecto de los profesores? ¿Cuánta apertura tienen los profesores a la hora de impartir en la currícula la ESI, por ejemplo? Porque tiene que ver también con la posibilidad y la libertad de hablar abiertamente y sin tabúes de lo que es, ¿no? La sexualidad, la identidad, las elecciones sexuales, la identidad, a ver, todo lo que tiene que ver con un modo de presentarnos hacia afuera, ¿no? Encuentro también ahí que más allá de que sí que hay una ley, ese ejercicio nos estaría dando. Y bueno, son preguntas así que me vienen Bien. a la cabeza. Bien. En relación a esta última pregunta, formo parte de un equipo de investigación que precisamente ha trabajado con algunas escuelas de Córdoba en estas temáticas, y es muy desigual la implementación de la ESI en la Argentina y en Córdoba. Depende de las instituciones educativas, y hay instituciones educativas en donde hay ESI transversal, y hay instituciones educativas donde no hay nada, porque no se hace nada. Depende de los equipos de dirección, depende de a veces de la orientación de la escuela. Sabemos que hay toda una pugna con los sectores religiosos en relación a la implementación de esta ley, y entonces, bueno, en la mayoría de las escuelas religiosas no se da ESI, sino que se da educación para el amor. Entonces, es muy desigual la implementación, depende de las instituciones, y a veces, por ejemplo, nos podemos encontrar en una institución muy cerrada, docentes que sí quieren implementar esta ley, trabajar estos temas, pero no pueden realizarlo, no pueden hacerlo.
Entonces sí, coincido con vos en que si bien se ha avanzado un poco, se tiene que seguir trabajando para que se aplique en todas las escuelas públicas, privadas, confesionales o no, de todas las áreas geográficas, porque muchas veces en los espacios sociales más alejados de las grandes urbes, ¿no? Muchas veces tenemos como la tendencia a pensar que lo que le pasa a los jóvenes de Capital Federal, de Buenos Aires y de Córdoba es lo que les pasa a todos. Y claramente no es así. Bueno, en jóvenes de espacios sociales del mal llamado interior de la Argentina, allí la implementación de la ESI es otra, digamos, es diferente. De hecho, la mayoría de las situaciones de femicidios están concentrados en lugares como alejados de las grandes urbes. Entonces, bueno, allí hay todo un área para trabajar. Y en relación a como la cuestión curricular de la carrera de abogacía, no lo sé exactamente, Natalia, pero pensemos también que esto es como un tema que en la agenda pública, si bien es un tema re viejo, en la agenda pública se ha puesto ahora hace muy poquito, y quizás cuando se presentaron los planes de estudio de las carreras, aún no estaba. Incluso pensemos digamos, en universidades más tradicionales, tampoco está, digamos, como esta formación específica en leyes con perspectiva de género. Pero bueno, me parece que es una demanda muy importante y muy legítima, Nati, y me parece que, bueno, hay que tomar nota ahí de ese tipo de demandas, ¿no? Ahí, Muchas María. gracias. Hola, ¿qué tal? A Hola. todos, ¿cómo les va? Bueno, yo soy docente, investigadora, viejita al lado de todos ustedes. No estoy en el público objetivo de la investigación de Natalia, pero me parece súper interesante que la universidad tenga esta área de género y diversidad. Me parece fantástico que se propicien estas charlas y que cada vez se hagan más amplias. Yo les quiero comentar, y bueno, y también, ya que estamos en este espacio, invitarlos. Natalia estaba pensando cuando me decías que tenían pocos espacios. Nosotros estamos armando un equipo de investigación en este momento sobre observatorio de medios, sobre género y diversidad. Sabemos que los medios construyen realidad, sabemos que los medios construyen el imaginario y reproducen este modelo patriarcal y muchas veces violento, ¿no? Entonces, bueno, una forma, una herramienta sería observar de qué manera los medios están construyendo estas subjetividades, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esto está recién armándose acá en esta universidad, así que, bueno, yo los invito a los que quieran participar. Ya varios de los que están acá están en el grupo. Bueno, era eso nada más, hacer ese pequeño aporte. Bueno, ¿y cómo hacen para contactarse, Marijo? A través de, bueno, a través de mí, yo les dejo mi mail, Bueno. mariajvilla@yahoo.com.ar. También a través de, no sé si la conocen, a Natalia Caña, o bien el que también estaba utilizando esta convocatoria es Alejandro Castelli, el director de Relaciones Públicas. Así que a través de cualquiera de estas formas, y la semana que viene, el día martes, a las 17:30 vamos a tener una reunión. La primera reunión la vamos a tratar de hacer presencial en un aula grande, manteniendo el protocolo en Experimenta, pero también virtual para los que no estén aquí, así que bueno, ahí va a ser la primera reunión para limar algunas cuestiones de la investigación. Perfecto, bueno, buenísimo, me encanta. Bueno. Bueno, ahí está entonces estas nuevas cosas que van surgiendo desde los grupos y de las personas interesadas y que bueno, que de manera quizás paulatina van implicando, digamos, ciertos cambios, claro,
Bueno, ahí los medios Sí, de ahí comunicación. pusieron en el chat los datos, así que muchas gracias. Ah, bárbaro, Marijo. Bien, otro de los temas es de cómo los medios de comunicación y cómo la industria cultural construye esta ideología romántica que justifica estas relaciones desiguales. Bueno, ahí hay como muchísima tela para cortar. Así que bueno, buenísima la propuesta. Excelente. Bueno, Nati, ya llegando entonces al final, quiero agradecerte por tu participación, por tu aporte. La charla del día de hoy va a estar grabada, en los próximos días la van a encontrar en el canal de la universidad, así que si les gustó, les invitamos a que también la puedan compartir con compañeros de la carrera. Y bueno, continuar sumándose desde el área de género y diversidad sexual y en conjunto generalmente con el Centro de Sustentabilidad generamos este tipo de instancias que la idea es que cada vez lleguen a más estudiantes, a más egresados. Así que bueno, agradezco la participación y la colaboración del Centro de Sustentabilidad y la participación de Nati. Y bueno, nos estaremos encontrando nuevamente pronto. Bueno, muchas gracias por estar allí del otro lado. Espero que haya sido un pequeño aporte, un granito de arena a una sociedad más igualitaria, como comentábamos recién. Un abrazo grande para todos. Chau, Un chau. abrazo. Ahí les dejamos el link para la asistencia, así se pueden después registrarlo.